27 de junio. Con ustedes, el profesor Ramón Romero, que te invita a suscribirte a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dale clic a la campanita e invite a otros a la suscripción. De esta forma estará evangelizando a los demás. Hoy, martes, vamos a estudiar la lección número 1, Pablo y los Efesios, y el texto para memorizar dice así: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Querido Señor que estás en los cielos, enséñanos a ser humildes para dejarnos guiar como Pablo al conocimiento y a la salvación de las almas, que es el principal objetivo de tu evangelio del reino. Ayúdanos, oh Dios, a imitar a Cristo y a sus apóstoles en el trabajo misionero, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy martes, escuchar la carta a los Efesios. ¿Cuál es la diferencia entre una carta o epístola y un libro? Las epístolas, entre otras cosas, fueron cartas que se escribían a las iglesias para dar doctrinas y enseñanzas cortas para la edificación de las iglesias de los días de Pablo, porque no había iglesias en los días de Pablo. Apenas estaba el templo y las sinagogas, que en los días de Cristo fueron 480. Pero en esos lugares como Éfeso, en Asia Menor, que es hoy lo conocido como Turquía, las iglesias Pablo las levantó en casas. Es decir, las iglesias en los días de los apóstoles eran casas de hermanos y de hermanas como Aquila y Priscila, que prestaban su casa como iglesia para edificación y para la edificación de la fe. En consecuencia, Pablo usaba ese favor de los hermanos de tener sus casas para leer las epístolas. Entonces Pablo enviaba las epístolas a las iglesias pertinentes, y en el culto se leía la epístola completa y se interpretaba. Y había ocasiones que el mismo Pablo, como en el caso de los Efesios, levantaba la iglesia, duró 3 años trabajando en ella y dejando un asiento sólido para la diseminación del evangelio enseñado e interpretado por Pablo. Entonces, cuando ya no podía volver a Éfeso, ¿qué hizo Pablo? Escribió desde Roma, que estaba preso, esa carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, en el año 62, faltando pocos años para ser decapitado por Nerón. Entonces, amigos, ¿por qué se escribe la carta a los Efesios? Porque el tema principal de esa carta es la unidad en Cristo. Cuando se da en las universidades nuestras, se da eclesiología, se toma mucho en cuenta a Corinto y a Éfeso. Porque la iglesia en Corinto, porque había apostasía en el seno de la iglesia, y a Éfeso porque la epístola a los Efesios fue una epístola concebida para identificar la iglesia y para presentarla a la iglesia como gloriosa cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces Pablo escribe a una iglesia que estaba conformada por judíos y por no judíos, llamados gentiles, que eran asiáticos, que eran europeos, que eran esclavos, que eran libres, y todos representantes de un mundo resquebrajado que debía ser restaurado a la unidad en Cristo.
¿Qué implicaba esto? Implicaba la unidad de la persona con Cristo, la unidad de la familia como Cristo el centro, la unidad de la iglesia teniendo a Cristo como cabeza y la unidad de la raza, porque todos hemos venido de una raza, de la raza de Adán. Entonces no hay raza privilegiada ni mejor. Así que la restauración de la unidad individual en la vida de cada efesio asegura la unidad del universo de Dios, porque las tres divinas personas se llaman Elohim, es decir, un concierto de personas, de tres personas, conocida como Elohim, es decir, Dios. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Y he explicado en múltiples ocasiones de que la iglesia es una familia. Y esa familia celestial compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese sentir fue trasladado a la tierra de unidad, que fue lo que Cristo enseñó en Juan 17, de unidad de Cristo con el Padre, así como Cristo con su iglesia. El tema de la unidad en Éfeso, o a los Efesios, se presenta en toda la epístola escrita en el 62 de nuestra era por este prohombre llamado Pablo. Él anuncia su tema en un tono de exaltación espiritual. Y déjenme decirles que la epístola a los Efesios es totalmente cristocéntrica, porque yo estaba contando en el griego cuántas veces aparecía el nombre Cristo, que en griego es C-H-R-I-S-T-O-S. La CH ahí suena como J en el griego. Christos, acento en la O. Christos, que significa ungido. La palabra Cristo, que Christos, aparece 45 veces en 6 capítulos nada más de la epístola a los Efesios. Entonces, es una epístola cristocéntrica. Por eso, el apóstol Pablo anuncia su tema en torno a la exaltación espiritual y él exhorta a todos los efesios a alcanzar la más alta norma de carácter y conducta para lograr la unidad, no solo en doctrina y organización, sino en Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo místico. Atacar a la iglesia es atacar al cuerpo de Cristo. Fíjese si esto es delicado. Cuando se da eclesiología en las universidades nuestras, se enseña esto, la importancia de la iglesia. Por eso es que la iglesia nunca caerá. Nunca. Caerán los pecadores de Sión, serán zarandeados, pero la iglesia no va a caer. Porque es el cuerpo místico de Cristo y Él la sustenta como cabeza, la sustenta enviando las cosas necesarias para su preparación. Así que, aunque en Cristo el apóstol dice, todo es en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque la epístola es eminentemente cristocéntrica. Y yo dije al principio, en el sábado, enseñé que la epístola a los Efesios tiene la estructura de enseñar a la iglesia primero como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Luego presenta a la iglesia como el templo de Cristo, donde Él vacía el Espíritu Santo. Y luego presenta a la iglesia victoriosa en el capítulo 6. Y entonces ahí podemos ver la importancia que enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, la importancia que tiene delante de Dios como cuerpo. Entonces no puede haber disimilitud, o sea, separación, segregación, porque la iglesia es
es como el cuerpo. El cuerpo está compuesto por órganos y cada órgano es importante en un cuerpo humano, básicamente. El corazón es importante. Ningún órgano puede sustituir al corazón ni al hígado, porque cada órgano tiene su valor y su trabajo. Y así mismo pasa con la iglesia. Todos somos importantes para Dios. El negro, el blanco, el rico, el pobre, el anciano y el joven, el adulto y el niño. Todos somos para Dios importantes porque Dios nos compró con su sangre y cada uno tiene el mismo valor intrínseco de su muerte en el Calvario. Ahora bien, el apóstol dice menos de la fe que acerca de la gracia, y en sus escritos Pablo destaca la relación del individuo con la salvación. Y aquí en Éfeso Pablo pone de relieve al grupo, la importancia del grupo, porque la palabra iglesia en griego es eclesía, y eclesía no es un edificio, no, eclesía es una reunión de personas. Por eso que la iglesia es un grupo de personas, no un grupo de ladrillos de estructura morfológica y de estructura física. No, la iglesia es la palabra eclesía, que significa conjunto de personas reunidas para adorar a Dios. Una iglesia sin gente es apenas un edificio llamado templo, pero la iglesia es el grupo de personas que se reúnen a adorar a Dios, y ese es el que es importante, más que el edificio. Y eso vamos a ver nosotros, que el edificio somos nosotros, donde debemos de plasmar el carácter de Cristo, permitiéndole mediante el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, Pablo no desarrolla su tema como un argumento o como una proposición formal. Él trata simplemente de lo que le fue dado a él. ¿Qué fue? En su revelación, no a causa de poseer un intelecto superior o perspicacia mayor, sino porque era un instrumento de la gracia de Dios, a quien le fue conferida una visión de la unidad esencialmente espiritual del reino. Así que se puede afirmar que lo que las epístolas a los romanos y a los gálatas fueron para el siglo XVI y la reforma protestante, la epístola a los efesios lo es para la iglesia del siglo XXI. Pregunto, ¿qué puede decir el cristianismo respecto a las relaciones del individuo con la familia, de la familia con la nación, de la nación con la raza y de todos con la iglesia y con Dios? La iglesia comienza en la casa. La iglesia no comienza donde vamos de mes en mes y de sábado en sábado, no. La iglesia comienza en la casa, ahí es que comienza el culto. La iglesia es la familia, donde cada mañana debe alabarse a Dios y adorarse y hacerle culto, porque la iglesia es la epístola a los efesios, dirigida a la iglesia que comienza en el hogar y se expresa públicamente en un templo. Por eso es que las personas que no tienen cultura de respeto en el culto familiar lo va a expresar en la iglesia, en el culto público, congregacional. Es en la casa que se debe enseñar a los niños a ser reverentes, respetuosos por el lugar, por la hora de adoración. Hermanos, ese es el propósito de la epístola a los efesios. Hacernos entender que la iglesia conmigo comienza como templo del Espíritu Santo. Y ese templo pasa a ser una iglesia victoriosa a través de las herramientas que menciona Pablo en Efesios 6,
del 12 en adelante, que son las armaduras del cristiano, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, etc. Eso es lo que Pablo quiere descollar y acentuar en los hermanos que estudian. Considerémonos como alumnos de Pablo, como si fuésemos efesios. Él nos está escribiendo a nosotros hoy, en este tercer trimestre, nos está escribiendo en una forma epistolar directa de que tú y yo somos la iglesia. Si andamos mal, el cuerpo de Cristo anda mal y Él quiere limpiarlo. Se nos fue el tiempo. Para mañana, miércoles, Efesios en su tiempo. Dios nos bendiga y nos guarde. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero.